La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverentes. Plata o plomo, el mundo en series después de este descanso veraniego. Ana Pastor, Neutral, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal te ha ido? Oye, pues mira que me he acordado mucho de ti porque he aprovechado para ver algunas series de televisión, algunas películas que tenía pendiente, pero la propuesta que nos traes hoy, Ana, me ha impactado muchísimo. He empezado a verla, no he avanzado demasiado. Te diré que cuando me diste la recomendación, vi que lo ponías también en Twitter, no he visto muchos los comentarios de la gente porque no era una serie muy conocida esta, ¿no? No, la verdad es que hablamos de ella, si recuerdas, cuando nos despedíamos antes del verano. Yo también he tenido oportunidad de ver muchas cosas interesantes, creo, y que compartiremos aquí en Plata o Plomo, pero cuando el polvo se asienta, que es como se llama esta apuesta nórdica, es una serie de 10 capítulos en Filmin, hecha en Dinamarca, por dos directoras bastante reconocidas en su país y también fuera. Creo recordar que una de ellas ya ha aspirado incluso a un Oscar en la nominación de películas extranjeras. Y bueno, básicamente, como habrás podido ver en lo que hayas visto, es la historia en torno a, vamos a decir, a un atentado una noche en un restaurante en Copenhague. Cuando digo en torno a, no gira en torno solo al atentado, como ya hemos hablado de otros documentales o series aquí, sino que lo que pretende es contarte los 9 días anteriores y los 9 días posteriores de 8 personas, de 8 historias entrelazadas de alguna manera por ese atentado. Y bueno, me parece que es una apuesta diferente, interesante por la manera también en la que está rodada y porque creo que Filmin tiene este tipo de contenidos, lo hablamos también antes de verano, un poco diferentes a lo que nos hemos ido encontrando otros días. Sí, es verdad que yo no sé si la han recuperado, es del año 2020, o sea que es muy reciente esta serie, no tiene mucho tiempo, ¿no? No, además es también curioso. Yo la verdad es que si no la hubiera visto en Filmin no conocería nada de ella. Quizá mucha gente no ha oído hablar, aunque sí que he visto en redes que algunas personas sí o la habían visto o habían oído hablar. Es una serie que se estrenó en Dinamarca y en Denmark Radio, que es aunque se llame Radio, es uno de los canales, tuvo un éxito de audiencia brutal. Como digo, son 10 episodios. Hay que verla en versión original con subtítulos. Bueno, ya se ve aquí en esos sonidos que estamos metiendo, que aprovecho, por cierto, para decirte que cada vez más gente nos pide que en Plata o Plomo tiremos por la versión original. En este caso, claro, es danés, es más complicado, pero bueno, contamos un poco lo que dice. Esta es una apuesta claramente en versión original. Es muy interesante también escuchar otros idiomas, aunque tengas que leer mucho más los subtítulos. Pero sí, funcionó muy bien allí. Respira un poco, aunque no se parezca a la temática, a Borgen y a ese tipo de series que también se han hecho conocidas. Y hay algún personaje incluso que pueda recordar, pero sí fue un éxito ahí en Dinamarca. Lo que estamos viendo es una camada de guionistas europeos. Claro, yo veo los nombres, para mí, tanto los actores como la gente de los guionistas, los productores, la fotografía son completamente desconocidos para mí. Muchos de los nombres son daneses. Pero lo que sí que estamos viendo es que se están haciendo unos productos extraordinariamente buenos en prácticamente toda Europa, en un lenguaje que todo el mundo aceptamos muy común, muy compartido, ¿no? El punto de partida es un atentado. 3 siluetas que entran por la puerta de un restaurante en Copenhague y abren fuego contra los clientes, y a partir de ahí lo que vemos es la secuencia, la historia entrelazada de 8 personajes que están presentes allí o que son familiares y vamos viendo cómo se van interrelacionando, ¿no? El antes, el durante y el después del atentado y cómo cambia la vida de las personas, ¿no? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er da en dårlig idé, bare droppe ud. Ja. Hvad skal du så leve af, når du bliver voksen? Jeg vil meget gerne spille videre i bandet sammen med nogle af de andre drenge. Så...
Efectivamente, son 8 historias, en 10 capítulos aparecen todas esas historias continuamente, digamos que son 8 protagonistas, podemos decir, cuya vida confluye esa noche en ese restaurante de Dinamarca y bueno, luego creo que hace una apuesta muy interesante, se ha comentado, ¿no?, en las crónicas y críticas sobre esta serie, la apuesta por la luz, la manera de rodar, pero yo creo que también tiene un añadido interesante también, y es que hace una especie de diagnóstico, de radiografía social, en el que en esas historias toca otros asuntos, porque se han empeñado mucho en que el atentado en sí mismo no se recrean demasiado, sea un punto de unión, pero no sea protagonista continuamente, ¿no? Y como digo, es una radiografía bastante buena de una sociedad europea del siglo XXI, en el que se tocan temas como el racismo, como la integración de los inmigrantes y de los refugiados, los tipos de familia que hay en el siglo XXI, la tercera edad. Bueno, creo que eso se refleja muy bien. Alguno de los pasajes que escuchamos habla del tema de los extranjeros, ¿no?, de cómo también en Dinamarca hay trabajos que no quieren hacer los nacionales y que los hacen gente de otros países, como pasa en España y en muchos otros lugares, y eso también se toca de alguna manera. Joder, sí, yo viendo el primer capítulo, cuando hay un anciano, un discapacitado que se encuentra en un cuarto de baño, tiene una capacidad la serie para... Decían algunas críticas, para dar lecciones de humanidad. Decían, Dinamarca nos da una lección de humanidad con su serie sobre un terrorífico atentado. He visto algunas crónicas así que se han publicado en Internet, pero había algunas críticas que decían, ¿por qué es una serie imprescindible? ¿Por qué esta es una serie que hay que ver? Una joya de ficción danesa, decían en la crítica de La Vanguardia. Las críticas son extraordinarias. Sí, a mí desde luego me ha gustado. En el primer capítulo, como habrás podido ver, te cuentan que va de un atentado, pero los 5 primeros capítulos giran más en torno a los días posteriores, vamos a decir, al atentado, y luego los otros 5 capítulos, a diferencia de esos, van de los días anteriores a cómo son las vidas de todas esas personas justo antes de los atentados. ¿Y de qué personas estamos hablando? Hemos dicho que son 8 historias entrelazadas, pues ahí es desde un padre que es fontanero, una madre que es camarera, que está esa noche en el restaurante porque trabaja allí y cuya niña cumple 9 años precisamente esa noche. Bueno, hay un chaval de origen palestino pero nacido también en Dinamarca, hay una cantante, y luego hay una figura que a mí me gusta, son todos protagonistas, pero quizá esta tiene un peso muy dramático también, pero muy, muy nórdico, que es la ministra de Interior, que está casada con otra mujer, y no voy a contar mucho, ya sé que a ti los spoilers te da igual, pero a la gente de la cafetería de Neutral no, y bueno, digamos que también de alguna manera está vinculada no solo por la política a ese atentado y a esa noche horrible, ¿no? Y es interesante, yo decía que me recordaba esa figura un poco a la de Borgen, es una mujer con poder, una mujer que en el mundo de la política se mueve muy bien, y de hecho hay uno de los discursos, ahora vamos a escuchar otro, pero hay uno de los discursos que hace que está sacado de la realidad, y es el discurso de después del atentado, de cómo tú puedes echar más odio y más fuego, ¿no?, o puedes intentar calmar los ánimos. Y también la vamos a escuchar ahora, un pequeño extracto, ¿no?, de cómo habla ella en la inauguración de una cárcel, creyendo en la reinserción. Ella dice, sí, os vais a reír porque necesitamos más cárceles, pero es que yo creo que las cárceles tienen que estar bien para tratar a la gente y que pueda salir y reinsertarse. Men jeg mener, at hvis vi har et ønske om at få disse svin tilbage i vores samfund, så det helt nødvendigt at behandle dem som mennesker, der kan blive et aktie for alle os andre, når de kommer ud igen. Claro, decía la crítica de La Vanguardia que esta es una serie muy recomendable para aquellos que se interesan más por las consecuencias del terrorismo en sus víctimas que por los motivos que llevan a cometer los ataques o la lucha antiterrorista o el terrorismo en sí, ¿no? Y quizá es verdad que el impacto sobre la gente, sobre los ciudadanos, pues tiene su acogida en esta serie, que por cierto tenemos que comentar toda esta polémica. Ya hablamos aquí hace 48 horas de la publicidad en torno a Patria, que la serie de HBO que ha incluso provocado la reacción del autor del aclamado libro. Uh-huh. Y también en efecto ahí, sin embargo, se fijan más en las raíces y un poco también en las consecuencias, pero digamos en el foco del contexto del terrorismo, y son 2 universos completamente diferentes, pero también es una serie que está de extraordinaria actualidad ahora por toda esta polémica.
Yo tengo muchísimas ganas de verla. El libro me pareció un retrato contemporáneo, ¿no?, de lo que se ha vivido en este país con ETA, de cómo las víctimas han tenido que aguantar tantas cosas incluso siendo víctimas, ¿no? Ahí recuerdo una frase tremenda de... Bueno, imagino que mucha gente ha leído el libro y esto no es spoiler porque es la historia de ETA, pero hay una de las frases de la madre de uno de los etarras que dice... ¿Hasta cuándo las víctimas son víctimas? Una cosa así, ¿no? Y dices, pues mira, es que si han matado a su marido va a ser una víctima toda su vida, ¿no? Bueno, es un poco poner el contraste, ¿no?, de cómo lo vive una parte de la sociedad y cómo lo vive otra parte de la sociedad en Euskadi. Y lo curioso, ¿no? Hay que ver Patria, a ver qué enfoque hace. Yo tengo muchísimas ganas, la verdad. Hoy he visto un tuit esta mañana que decía gente criticando el cartel, que es criticable, ¿eh? Yo lo hago, creo que no se puede equiparar una cosa con la otra, de un libro que no ha leído sobre una serie que no ha visto. Esto también es Twitter. Pero en el caso de Cuando el polvo se asienta, creo que tiene una mirada diferente a lo que se ha visto hasta ahora probablemente en el tema de los atentados yihadistas, porque se centra mucho más en las historias humanas y en cómo te recuperas de una cosa así, ¿no? Y de cómo es imposible que el polvo se asiente tan rápido cuando has vivido una experiencia tan traumática, ya seas víctima directa o familiar. Y luego efectivamente toca, y vamos a escucharlo también, el tema del racismo y la integración, que está muy presente en nuestras vidas y que, bueno, que habla lo que decíamos antes, ¿no?, de los extranjeros, de cómo se adaptan o no se adaptan. Halløj. Så, nu kommer du vist nu. Ja. Ja, så smutter jeg. Tak. Nå, min ven. Jeg er så snart færdig med at skabe dig. Jeg vil ikke tage os af en hele måge. Hvorfor ansætter I alle de fremmede? Fordi der ikke er så mange, der har lyst til det her. Så, nu skal vi se her. Nu tørrer jeg dig lige, ikke? Kan du læne dig frem? Okidoki. Sådan. Cuando el polvo se asienta está en Filmin, es una serie absolutamente aclamada por la crítica que nos permite recuperar ya la tensión en la vuelta, en el inicio de curso político. Como digo, tiene una mirada diferente sobre el terrorismo, sobre las consecuencias del terrorismo entre la gente, entre las víctimas, y es una serie que además tiene una gran puntuación en todos los rankings, así que una serie muy, muy recomendable. Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón, un abrazo fuerte. Un abrazo y qué bien poder volver por aquí a la cafetera La Resistencia con Plata o Plomo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. Es una radio pirata. Es una radio pirata. Es una